Y polémica ha generado la detención de 2 chilenos en España por su supuesta participación en un atentado explosivo en la Basílica del Pilar en Zaragoza. Ambos fueron absueltos en nuestro país tras el llamado caso Bombas. Para conversar sobre este tema tomamos contacto desde La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Matilde. Gracias por recibirnos, por acompañarnos a esta hora. Al revés, ¿cómo estás? Mucho gusto y encantado de poder estar conversando. Muy bien, ministro, muchas gracias. Lo primero que le quería preguntar, usted conversó con su par español, con Jorge Fernández, ¿qué antecedentes más le dio sobre esta detención y sobre el modus operandi que habrían encontrado en la participación de estos 2 chilenos en estos atentados? Así es, Matilde. Desde el día viernes que nosotros tuvimos el primer contacto que se hizo a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, nuestra ANI, y la Policía Antiterrorista Española, en que se produjo esta información y este intercambio de antecedentes, y yo inmediatamente tomé contacto con el ministro del Interior español. Hemos mantenido contacto durante estos días en que él me ha pedido el envío de antecedentes relacionados con el caso Bomba, y me ha ido manteniendo informado acerca de la situación con respecto a la eventual o posible detención en estos días de estos 2 chilenos. Hoy día él temprano, por la diferencia de hora, muy temprano, conversamos nuevamente por teléfono y él me confirmó la detención de estos 2 chilenos. Los antecedentes se habían producido 2 atentados de bombas, de artefactos explosivos en España. En primer lugar, en la Catedral Almudena de Madrid, hace algunas semanas atrás, y el día 2 de octubre en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y en esos 2 atentados había aparecido un movimiento anarquista, Mateo Morral, que es un símbolo del anarquismo en España, como autores y reivindicando estos atentados de bomba, y que dentro de la investigación había surgido esta identificación de 2 ciudadanos chilenos. Ellos fueron filmados en el metro de Zaragoza el mismo día que se produce el atentado en la mañana. Posteriormente fueron reconocidos por testigos que se encontraban en la Catedral del Pilar y por policía en términos de las personas que habían colocado el artefacto explosivo en el mismo momento, en el mismo lugar donde se había colocado dicho artefacto, y de ahí empieza toda la indagación policial española. El juez de la Audiencia Nacional otorga la autorización para la detención a la vista de las pruebas de filmaciones y de testigos que se tenían, y esa detención se produce en el día de hoy. Y precisamente a raíz de la detención, en el allanamiento de su domicilio, se encuentran también con nuevos antecedentes que nos recuerdan un poco lo que fue el caso Bombas, cuando surgían las pruebas en el caso Bombas. Ministro, ¿pero tuvo antecedentes sobre el tipo de artefactos explosivos que se utilizaron en este atentado contra esta iglesia en Zaragoza? Sí, esos antecedentes los disponen, se nos entregaron a través de la ANI, nuestra policía, y además nuestra Policía de Investigaciones. Obviamente estamos viendo y nos pidieron hacer las pericias necesarias para saber si los modus operandi o el tipo de explosivos existían coincidencias con lo que se utilizaron en los atentados en Chile, cosa que obviamente se está haciendo para colaborarle al máximo a la policía y a la justicia española en este caso. Ministro, desde los sectores opositores han planteado que el gobierno tal vez se ha apresurado en emitir un juicio respecto a la vinculación de estas 2 personas con estos atentados, porque hasta ahora solamente han sido detenidos y no se ha judicializado el caso. ¿Cómo responde a esas críticas? Sí, responderle a esos sectores opositores, que no sé bien quiénes pueden haber hecho ese tipo de crítica. Yo solo he escuchado hablar a los abogados de los opositores a su postura. Pero solo recordarle a esos sectores opositores que quien yo siento hoy día, que quienes se apresuraron fueron precisamente ellos, cuando a raíz del caso Bombas señalaron de que el gobierno había desarrollado un montaje
para efecto de inculpar a personas inocentes. Se recibió todo tipo de ataques, el ex ministro del Interior y hoy día ministro de Defensa, Rodrigo Ginspeter, fue vilipendiado por este caso. Se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para investigar el montaje del gobierno y por lo tanto, si hay algún apresuramiento, por favor, tengamos hoy día al menos la dignidad de reconocer el error que cometieron cuando acusaron al gobierno de montajes, al ministro Ginspeter, de todo tipo de maquinaciones con respecto al caso Bomba y hoy día estamos pudiendo comprobar de que 2 personas que fueron declaradas inocentes por nuestros tribunales por colocación de artefactos, acusados de colocación de artefactos explosivos, han viajado a España y hoy día la justicia española los está investigando precisamente por el mismo delito, la colocación de artefactos explosivos con modus operandi muy similares y con pruebas muy similares acerca de su participación. Y eso, Matilde, y se los digo a los amigos o a las voces de la oposición, sí, no es casualidad. No son voces de la oposición política, son voces de la oposición de su postura y hablo específicamente del abogado Rodrigo Román y también de uno de los candidatos presidenciales, Franco Parisi, quien fue uno de los que se refirió llamando a esperar el fallo judicial antes de emitir una opinión o algún juicio. Le quería preguntar... pero yo quiero ser justo que no he escuchado voces del mundo de la concertación. Exactamente. Cuando hay una crítica de un abogado es muy entendible, porque ellos reciben sus honorarios precisamente por defender a sus clientes. Ministro, ¿y qué fue lo que faltó? Son opiniones muy interesadas. Ministro, ¿y qué fue lo que faltó en nuestro país para que en este juicio por el que estuvieron más de 2 años o 2 años prácticamente detenidos estos imputados no llegara a su fin? ¿Qué falló? A mi juicio, un punto muy central y muy básico, que el juez de garantía que llevaba inicialmente la causa, el juez señor Avilés, no hubiese declarado como impertinente y haber dejado fuera del proceso el 60% de las pruebas. Dijo que era de mala calidad las pruebas. Se presentaron 7.000 pruebas y el 60% fueron declaradas impertinentes. Podemos admitir que podrán haber algunas pruebas que pueden ser algunas de mejor calidad, otras de inferior calidad. Pero sacar de un proceso el 60% de las pruebas sin que exista la posibilidad de poder reclamar ante un tribunal superior por esa razón. Y por ello que nosotros enviamos un proyecto de ley al Parlamento precisamente para corregir esto, para que nunca más un juez de garantía pueda a su solo arbitrio y discrecionalidad eliminar pruebas sin que eso pueda ser revisado por un tribunal superior. Ahí estuvo el punto fundamental. ¿Coincide, ministro, entonces con Evelyn Matei, que ha dicho que este juez es de 4ª categoría y que no debería ser juez? No, a ver, no quiero referirme en esos términos, sino que señalar de que sin duda alguna y alguna vez que se pueda decir, así como existe el máximo respeto por la independencia y la autonomía de los tribunales de justicia, se acatan de inmediato sus resoluciones judiciales, actuamos dentro del marco absoluto de un Estado de Derecho, eso no significa poder reconocer que en determinadas situaciones la justicia puede cometer errores, tribunales de justicia pueden equivocarse, jueces de garantía no actúan con el mismo celo que lo hacen para que ningún inocente sea declarado culpable, cosa que es muy importante, pero no actúan con la misma exigencia y con el mismo celo para efecto de que ningún culpable pueda ser declarado inocente. Ministro, yo escuchaba sus palabras en la conferencia de prensa y usted decía que hay algunos tribunales que deben dar una explicación al país. ¿A qué es lo que se refiere y qué es lo que usted espera? De que hemos estado en un tiempo y en estos últimos días en una polémica acerca si debiera o no existir un observatorio judicial. Por Dios que es necesario que exista un observatorio judicial. ¿Qué consiste esto? Que exista un trabajo profesional, riguroso, académico, que permita conocer y estudiar en profundidad las distintas sentencias y resoluciones judiciales y la forma como los jueces están llevando a cabo sus funciones, para efectos de ver que donde existan errores se puedan corregir, que donde existan fortalezas se puedan acentuar, que se puedan diseñar mejores políticas públicas para combatir la delincuencia o que se puedan hacer modificaciones legales que se hacen necesarias. Y
A propósito de ese observatorio judicial, hemos recibido o se han levantado voces críticas desde el mismo Poder Judicial, pensando de que esto puede afectarle su autonomía o su independencia. Por el contrario, está hecho para mejorar el trabajo judicial. Ministro, porque la insistir ciudadanía con tiene este derecho a proyecto? Conocer cómo los jueces están desarrollando sus labores. Ministro, ¿van a insistir con este proyecto del observatorio judicial que había quedado ya en una universidad? Incluso desde el Poder Judicial fueron bastante críticos con la moneda. Tenemos una satisfacción muy grande que esa iniciativa que el gobierno tuvo en la necesidad de que se pudiese crear este observatorio judicial, ya no es necesario recurrir a recursos públicos como lo habíamos previsto en un momento, sino que una universidad de mucho prestigio, como es la Universidad Adolfo Ibáñez, tomó la decisión de desarrollar el observatorio judicial bajo su responsabilidad, con sus propios recursos y con el proyecto que inicialmente habíamos conversado. Así que lo mejor observatorio judicial va a haber, y qué mejor que lo pueda hacer una universidad de prestigio y con total independencia de cualquier gobierno, que es obviamente lo más deseable. Ministro, a propósito del caso de estos 2 chilenos que fueron detenidos, ¿ustedes, a raíz de lo que ha pasado en España, esperarían poder abrir una nueva arista en nuestro país? No podemos, Matilde. Esta situación se nos produce en 2 situaciones. En el caso judicial propiamente tal, se ha producido lo que se llama cosa juzgada, y por lo tanto no tenemos posibilidades de reabrir una acción judicial con respecto a ese juicio. Tenemos la tranquilidad, sí, lamentablemente se fueron a España a colocar bombas, pero que la justicia española va a poder trabajar en ello. Pero al mismo tiempo tenemos también una impotencia grande, porque se ha condenado por parte de los tribunales al pago de costas de 520 millones de pesos, una cifra en costas muy alta, y todo con los recursos de todos los chilenos. Vamos a tener que pagarles a estas personas que fueron imputadas y a sus abogados, en razón de que los tribunales determinaron de que no correspondía haber iniciado un juicio en contra de ellos. Y el tiempo ha demostrado de que el gobierno, con su querella y la acción del Ministerio Público, sí que tenía razón en haber iniciado un juicio con respecto al menos a estas personas. Muy bien, ministro, ¿usted coincide con la candidata Evelyn Matei, que dice que esto es una vergüenza para el país? No es cómodo. No es cómodo cuando tengo la conversación con el ministro del Interior de España, tener que explicar que estas 2 personas sí habían sido imputadas en Chile por los mismos delitos, colocación de bombas, explicarle las distintas acciones que ellos habían desarrollado, explicarle los distintos antecedentes y pruebas que se habían contado, y tener que señalarle que fueron declarados después inocentes, y que a los pocos meses hayan viajado a España, se hayan integrado a un movimiento anarquista y que hayan sido acusados y hoy día estén siendo investigados y detenidos por el mismo tipo de delito, por la colocación de bombas explosivas, con los mismos o muy similares modus operandi que existieron en Chile, y con las pruebas que hoy día tiene la justicia española, que son también muy similares a las pruebas que se tuvo en el proceso judicial chileno. No es cómodo tener que dar esa explicación. Ministro, ¿cómo sigue este proceso? Ellos el viernes van a ser, judicializados, después todo le corresponde a la justicia española. Eso ya queda en manos absolutas hoy día de la justicia española, con los procedimientos judiciales españoles, así que son los tribunales en España los que tienen que seguir adelante con este procedimiento. Ministro, estamos a 4 días de las elecciones presidenciales, van a ser el próximo domingo, hay incertidumbre sobre la cantidad de votantes, pero falta también un día para el cierre de las campañas, y le quiero preguntar directamente si va a haber ministros que acompañen a la candidata Evelyn Matei en su cierre que va a realizar en Chillán. No van a haber ministros que acompañen en su cierre a Evelyn Matei, en razón de que eso significaría distraernos de nuestras actividades como ministro, tener que viajar a la ciudad de Chillán, tener que dejar de lado nuestras funciones, y en eso el presidente de la República nos ha dado una instrucción muy categórica, y el cumplimiento de la ley y de lo que ha señalado la Contraloría General de la República, nosotros queremos ser muy fieles. No podemos intervenir ni participar en ninguna campaña política dentro de nuestros horarios de trabajo,
dentro de nuestras actividades ministeriales ni con recursos públicos. Y el día jueves, obviamente, que no se dan las condiciones para que algún ministro esté presente en esa actividad. ¿Y cuáles son las expectativas del gobierno para el domingo? Matilde, esa pregunta vale mucho. No, nosotros tenemos, obviamente, como es lógico y natural, y es propio de las campañas, uno quiere que sus candidatos puedan triunfar y les pueda ir muy bien, así que obviamente que estamos con ánimo y con voluntad de que ojalá sea así. Pero la principal expectativa, y lo señalo como ministro de Interior, es que porque hemos tenido dificultades con el paro de los funcionarios municipales, con una serie de inconvenientes, es que podamos desarrollar un proceso electoral absolutamente normal y, como hemos dicho y como lo ha señalado también el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, garantizarle a todos los chilenos una elección absolutamente normal. Esa es mi principal preocupación hoy día como ministro del Interior, colaborando en todo con el con el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, para efecto de garantizar unas elecciones completamente normales, porque el paro funcionario de los municipales, lamentablemente que ha persistido en el tiempo, y eso en algún momento nos trajo la preocupación de algún tipo de impedimento en algún lugar de votación. Gracias a Dios creemos tenerlo solucionado y sí estamos comprometidos y trabajando a tener un proceso electoral plenamente normal el día domingo. Ministro, ¿tiene expectativas de que antes del domingo se solucione este problema con los funcionarios municipales? Que lo que más quisiéramos como gobierno es que fuese así, pero tomamos la decisión en el día de ayer y el presidente de la República así lo comunicó, de enviar un proyecto de ley. En ese proyecto de ley, como ya el gobierno lo hizo hace 3 años atrás, reconocemos la justicia de la homologación, como lo hicimos ya entre los sueldos base de los municipales y los sueldos de los empleados fiscales. Ahora lo hacemos reconociendo la necesidad de homologar esta asignación especial del programa de mejoramiento de gestión, aumentándola de un 10% a un 30% de las remuneraciones. Hemos enviado el proyecto de ley, solo hemos incorporado en el proyecto de ley por responsabilidad fiscal y responsabilidad con el próximo gobierno, para que no dejarlo con una disminución de su presupuesto de libre disposición, que lo hagamos en un plazo de 3 años, en donde el primer año va a ser el 50% de la asignación y el 25% lo restante el segundo, y finalmente se concluye el tercer año. Eso es lo que pedían los propios dirigentes hace mucho. Hemos cumplido en esa aspiración y realmente no sabemos por qué en este momento el paro funcionario continúa. Se pide que se reduzca el plazo. Bueno, ministro, le agradecemos. El plazo, ellos lo fijaron inicialmente en 2 años, luego acordamos en 3, y los dirigentes nacionales en las últimas reuniones nos han señalado que ellos están de acuerdo con el proyecto de ley que ha enviado el presidente de la República. ¿Por qué se mantiene el paro? Ya a esta altura nosotros no sabemos, porque da la impresión que interlocutores válidos no existen para poder representar a distintas municipalidades que están en paro. Muy bien, ministro, el ministro Andrés Chadwick, que nos pasemos por varios temas. Muchísimas gracias entonces por este contacto. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, ¿ah?